El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Tengan ustedes muy buenos días. Estamos aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Literatura de la Universidad del Valle. Este programa se produce desde la ciudad universitaria de Meléndez, desde la Univalle Estéreo 105.3 de la FM. Siempre tenemos cultura, entrevistas, música, reseñas, apartes de libros y nuestra sección musical que siempre hemos tenido dedicada a las músicas africanas y afro-latinoamericanas. Esa es un poco la marca de este programa. Aquí en La Palabra en Radio. Bienvenidos. Bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de que esa marca esté clarísima porque tenemos a Bonifacio Ofogo, un camerunés que está en nuestro país, estará en nuestra universidad y estará en nuestro doctorado, estará haciendo algunos de sus espectáculos de relatos africanos y vamos a hablar con Boni muchísimo de la cultura africana y por supuesto de una serie de músicas de su país, de Camerún, que nos ha traído para ofrecerle en esta emisión a nuestros oyentes de La Palabra en Radio. Bienvenido, Boni. Doctor, buenos días y muchas gracias por la invitación y emocionado de estar aquí en la Universidad del Valle. He venido hablando contigo hace un par de años en el Festival de Cine África, en Tarifa, el FECAT. Bueno, fue una de mis cosas más extraordinarias haber conocido a Bonifacio, el Boni. Y quiero preguntarte de algo que hemos venido conversando mucho y es el porqué de ese interés tan grande mutuo que hay entre nosotros, entre los americanos y los africanos. Doctor, yo creo que la historia tejió unas redes, la historia nos unió desde el momento en el que los europeos iban a capturar o comprar esclavos en África para traerlos a América, para construir América. América hoy es lo que es gracias a los africanos capturados, esclavizados. Desde ese momento hay un vínculo que une África con América. Y es normal que desde América haya este deseo, este sueño de conocerse mutuamente, porque yo creo que es un deseo de reencontrarse, porque somos la misma gente. Bueno, tú eres excepcional como camerunés, tu conocimiento de América Latina. Has recorrido muchísimos países de nuestro continente, la propia España y por supuesto Colombia, país al que has venido muchísimo. Por eso te digo que nos hables de ese aire de familia, como hablaba Alejo Carpentier, que tú encuentras cuando recorres América Latina. Mira, yo estaba en Palenque hace un mes, allá en San Basilio de Palenque, a 50 kilómetros de Cartagena de Indias. Iba caminando por la noche y alguien me dice, buenas noches, Ricardo. Yo miré al que me acompañaba y le dije, oye, ¿por qué me llama Ricardo? Me dice, es que te acaba de confundir, te ha confundido con uno del pueblo. Es increíble. Yo le contaba, hace 3 o 4 años, estuve en un evento en Buenaventura que organizaba la gobernación del Valle del Cauca, que se llamaba Hola Aventura. Y en ese evento pues estaba Mabel Lara, que presentaba el evento. Yo le dije, tú eres mi sobrina. Yo considero que todos los afrodescendientes son familia. Una vez iba yo a Palenque y nos encontramos un control de la policía. Y me preguntaron, ¿a dónde se dirige usted? Le dije, a Palenque. ¿Tiene usted familia allá? Le dije, mire, es que los 4,000 de allá son de mi familia.
Efectivamente, todos los afrodescendientes que hay en este lado del mundo son de mi familia. Los considero como primos, primas, hermanos, hermanas, tíos, tías, así, son de mi familia. Bueno, esa relación tan profunda me lleva a algo que decía Manuel Zapata Olivella, que es el escritor más importante afrocolombiano que hemos tenido en este país, en Colombia, y de los grandes de América Latina, pionero precisamente en establecer y restablecer esos vínculos entre Colombia, América Latina y África, sobre todo en su novela Changó y Gran Putas. Pero Manuel decía algo que con el tiempo he venido a comprender, y seguramente cada vez será más profundo el entendimiento de esto que Manuel decía, y era que entre África y América nunca se habían roto los nexos, así estuviéramos tantos años separados. Correcto. Que dijéramos, los esclavizados que llegaron a Colombia, pues nunca volvieron a la África, ni tenían comunicación, ni se escribían con los familiares, pero había unos hilos secretos, sí, que siempre nos mantuvieron en contacto. Unos hilos invisibles. Invisibles, exactamente. Sí, doctor. Y digamos que es un motivo, una reflexión que quisiera que tú comentaras de lo que hoy ese vínculo explica, ese fervor que existe entre nosotros hacia África y entre ustedes hacia los países de la diáspora en América. Mira, yo desde muy pequeño, desde la edad de 7, 8 años, en la escuela a mí me contaban que millones de africanos habían sido obligados a trasladarse a América en lo que se llamaba el comercio triangular. A mí me lo contaban de una manera aséptica, o sea, sin ningún tipo de críticas. Con esa edad tú no sabes leer la historia. Entonces, cuando yo vi una película, una serie televisiva que se titulaba Raíces, de Alex Haley, leí el libro, yo empecé a entender lo que había sido este proceso, este comercio triangular, un comercio infame. Hoy en día los hermanos y hermanas que descienden de aquellos esclavizados viven aquí, viven en este lado del mundo, al otro lado del Atlántico, con el sueño de conocer África. Yo francamente creo que tienen este derecho, porque es la madre tierra. La madre tierra de ellos no es España, no, la madre tierra de ellos es África. Alguien me preguntaba el otro día, ¿a qué África van a ir? Si África ahora es distinta al África cuando ellos fueron deportados. Yo le respondí, mira, me da igual a qué África vayan. Yo soy un panafricanista. Entonces creo que África es una unidad por encima de las divisiones políticas, que por cierto son artificiales. Entonces yo considero que los hermanos y hermanas que viven también a este lado también son africanos. Mira, Haití fue admitido como miembro de pleno derecho de la Unión Africana, que es el equivalente de la Organización de Estados Americanos. Y Haití fue admitido de tal manera que los haitianos ahora pueden viajar a África sin visa. Son africanos como cualquier otro africano. Qué maravilla, eso debería ser también para los colombianos, los caribeños en general, para los brasileños. Yo desde que vengo a Colombia, este es mi viaje número 27 a Colombia, me he dado cuenta de que la presencia africana aquí es muy fuerte. No solo la presencia africana, sino el sueño de África. Porque habitualmente se habla de la importancia de África en Salvador de Bahía o en Cuba, pero no se menciona que en Colombia hay una población muy fuerte y además que siente este vínculo con la madre tierra, que sueña. Mucha gente por la calle, en cuanto saben que soy africano, me dicen, ay, yo sé que antes de morir tengo que ir a África. Y por otro lado, allá en África, la gente también sueña con venir aquí. Entonces tenemos que buscar la manera de reconstruir estos puentes, que la historia ya construyó estos puentes. Entonces tenemos que buscar la manera de reconstruirlos para que africanos y afrolatinos podamos intercambiar. Simplemente ir a conocer, no se trata de que vayan a vivir allá. Ellos ya son colombianos, son brasileños, son cubanos. Pero me parece que es una forma de reparación moral el simple hecho de que pisen el territorio africano. Ayer, un solo golpe nada más. Yo sé que traes bastantes cosas de tu país y especialmente música camerunesa. ¿Qué otra canción nos puedes ofrecer? Otra canción que voy a proponer es una salsa.
Estamos en el paraíso salsa. de la salsa. También que llega es a Camerún Cali. la salsa. Exactamente. Lo bueno del Muy tema importante. es que ha habido retroalimentación entre África y América. Este es el músico más importante de Camerún, que se llama Richard Bona, y toca una salsa que se llama Yoko Yoko. Por cierto, su percusionista es paisa. Imagínate, un percusionista paisa. Sí. Diallo, diallo, wana wande wingu na bulu. Iwale wale tateko. Diallo, diallo, wana wande wisangwa minyinga. Umende no pondo koro koro bunyamene. Natapa mola kabasongo. Tibadi balongo, yeah. Udande mawungi kenya kanyawo. Natapa mola kabasongo. Tibadi balongo, yeah. Diallo, diallo, wana wande wingu mama sopi. Ini ave watateko. Inobeta osiba munde wone tuto. Bueno, Bonnie, has estado escuchando en este viaje y en otros, me imagino, mucho de la música nuestra, la música del Pacífico, para hacer esas conexiones que estás conversando. Sí, la escucho todos los días. Herencia Timbiquí, del grupo del que tengo un disco. Les escucho, aunque cantan en español, porque es el idioma que ellos manejan. Pero la base rítmica de la salsa, que se baila mucho aquí en Cali, es una base rítmica africana. Entonces no hay que preguntar, no hay que buscar mucho. De hecho, yo tengo un proyecto, lo llevaré a cabo antes de que muera. Es a través de los ritmos, de la música, de los instrumentos que se toca en cada comunidad afrodescendiente, yo puedo saber exactamente de dónde venía esa comunidad. Por ejemplo, la marimba es un instrumento que no se toca, pongamos por caso, Nigeria. No se toca la marimba en Nigeria. Los yoruba no conocen la marimba. Entonces, esas poblaciones que hay aquí saben que no son nigerianas. En Cuba se tocan los mismos tambores que se tocan en Nigeria, igual que en Salvador de Bahía. Eso define los orígenes, claro. De qué Exactamente. lugar. Lo mismo con los cuentos. Los cuentos que cuentan los afrodescendientes denotan cuál es su origen. Los cuentos que tienen que ver con Anansi son cuentos del África del Oeste, porque en África Central no se conoce este personaje, que es una araña astuta, que es el símbolo de la sabiduría, también de la fertilidad. Entonces, incluso los negros del sur de California o sur de Miami, por allá, también cuentan estas historias y se cuentan en Cuba. Bueno, hablando de esto, tengo que contarle a nuestros oyentes que Bonifacio Fogo, además de ser un hombre formado, doctor en filología hispánica en la Universidad Complutense de Madrid, un gran estudioso de la literatura en lengua española, especialmente la latinoamericana, es un contador de historias de su país, de relatos africanos, y por eso quiero preguntarte sobre esa gran tradición, que es una marca, dijéramos, de la cultura africana, que es la tradición oral, los grandes relatos que tiene en la figura de los griots, dijéramos, el personaje a partir del cual esa tradición desarrolló grandes epopeyas, grandes relatos de las historias africanas. Efectivamente, doctor, en África existe lo que yo podría denominar la cultura de la palabra. Es decir, un africano se comunica primero por la palabra oral. Somos seres de palabra. Entonces, las historias, los relatos, las epopeyas. Usted seguramente ha oído hablar de la epopeya Mandinga, que es sí. una epopeya que dura horas y horas y es puramente oral. O la epopeya Chaka de los Zulú de Sudáfrica, también, que cuentan hazañas de ese guerrero que era, como se dice acá en Colombia, berraco. Me gusta mucho esta palabra. Era berraco Chaka y resistió y venció a los ingleses. Pues en África Central se cuentan epopeyas de la caza, o sea, cazadores que son capaces de todo tipo de hazañas. Entonces, la oralidad para nosotros es una forma de vincular los ancestros con las nuevas generaciones. La oralidad teje o construye vínculos intergeneracionales. O sea, hace que los que nacen después recuerden de dónde vienen. Hay un proverbio, por cierto, los proverbios son fundamentales en la cultura africana, en la cultura oral. Hay un proverbio africano que dice: si no sabes a dónde vas, pregúntate de dónde viniste. De esta manera encontrarás
tu camino. Pues por medio de la oralidad sabemos de dónde venimos. Como decía Amadou Hampâté-Bâ, en África cuando muere un anciano es una biblioteca que se quema. Yo lo he visto entre los afrodescendientes aquí, en Colombia, en Brasil, en Costa Rica. El respeto, casi la veneración que tienen hacia las personas mayores, porque esas personas, son depositarias de una sabiduría ancestral. Todos esos conocimientos que hoy conocemos, pues aquí en el Pacífico, la marimba, la cultura gastronómica, se ha ido transmitiendo gracias al papel de los ancianos, porque ellos han ido contando a las nuevas generaciones cómo se hacen las cosas, porque no venían con libros, no venían estos esclavos, y sin embargo, gracias a la tradición oral, estos saberes no se han perdido. Bueno, Boni, viendo uno de los videos que hiciste del entierro de tu padre, tienes una profunda conexión con esa tradición. Y cuéntanos un poco sobre cómo te formaste en esa tradición, qué te deja y qué es lo que de ahí sigues divulgando por doquier que tú vayas. Mira, doctor, yo fui a la universidad, hice un doctorado, pero yo considero que mi base formativa, o sea, la base de mi persona está en el pueblo donde yo nací, donde yo me crié, escuchando a las personas mayores, acompañando a mi padre a las reuniones del Consejo de Ancianos. Esta es la primera escuela a la que yo, por cierto, fui a la escuela con 6 años, pero con 6 años, cuando yo fui a la escuela, yo ya sabía mucho, porque había aprendido mucho de los ancianos del pueblo. Entonces, las historias que yo cuento por el mundo siempre están inspiradas, digamos, en este entorno, estas vivencias, lo que decía el poeta, el paraíso del hombre es la infancia. Entonces, este es mi paraíso perdido, mi infancia. Siempre vuelves a esa infancia, siempre estás conectado a esa correcto. infancia. Hace 3 meses vine de mi pueblo. Estuve reunido con mi madre, mis más de 50 sobrinos, y allá, celebrando la vida, celebrando. En mi pueblo, la gente sigue viviendo igual que cuando yo era pequeño. Muy feliz. Amables oyentes, hablar con Bonifacio Fogo, un gran contador de historias africanas, es una maravilla. Los dejo un poco picados porque vamos a hacer un segundo programa para la próxima semana. Le agradezco a Bonifacio por estar aquí y por supuesto de su estadía en Cali y lo que vamos a hacer en Santander de Quilichao y en los encuentros que vamos a tener con muchos estudiosos de la cultura afrocolombiana que estamos muy interesados en tener aquí una cátedra de África en convenio con tu universidad, la Universidad de Yaoundé, sí, de la cual le cuento a nuestros oyentes, Bonifacio es un emisario, trae un convenio para firmar entre la Universidad del Valle y la Universidad de Yaoundé. Esto es algo muy necesario y muy grande. Yo me siento honrado de ser mediador, ya que nuestros países no tienen embajadas aquí, entonces me siento honrado de ser embajador para que se pueda firmar este convenio, para que los colombianos, afros o no, porque esto es algo transversal que yo he visto aquí. Todo el mundo quiere ir a África. El otro día conocí en un concierto a un músico de Bogotá que se llama Dr. Crápula. Conocí en Palmira y él me decía, yo quiero ir a África. Es un sueño transversal, no es solo de los afros. Todos los colombianos quieren ir a África. Yo voy a trabajar en este sueño, doctor. Jane, Manan Jane, na bangi din na posi din. Bueno, y para que vamos finalizando estas complacencias camerunesas para nuestros oyentes de la palabra en radio, ¿qué otra canción nos traes? Me gustaría invitar a los colombianos en general a escuchar una canción de un músico camerunés que es sobre todo un músico de estudio. Su nombre es Toto Guillaume, alias Togui, y canta una canción, un ritmo muy diablao que se llama Makossa y el título es Elimbi Nangomo. 2 tipos de tambores que se tocan en Camerún que dialogan entre sí.
abilonge. Elimina ngoma, Pasa, elimina ngoma, pasasa, elimina ngoma, pasa, elimina ngoma, pasasa, elimina ngoma, pasa, elimina ngoma, pasasa, elimina ngoma, pasa, elimina ngoma, amuna, pasasa, din, elimpi, bananjin, vamos. na bangi din na. Bueno, hemos llegado al final de La Palabra en Radio. Agradezco mucho a Fernando Patiño en la ingeniería de sonido, a Shirley Sáenz Mosquera, nuestra productora general, Darío Henao Restrepo, y nos escucharemos en una próxima emisión de La Palabra en Radio aquí en la 105.3 Univalle Estéreo. Ella lambale chichimboe, Oje mungo na tena mulekae, wasambale kumendeso, siba komba wone mundie, wasambale kumendeso, elimi mumbande abina, munanyangongo mope akinyango, elimi mumbande abina, munanyangongo mope abilonge, elimi abie, joy malangwande. Olute jongba musa zoe, ella lambale chichimboe, oje mungo na tena mulekae, wasambale kumendeso, siba komba wone mundie, wasambale kumendeso, elimi mumbande abina, munanyangongo mope akinyango, elimi mumbande abina, munanyangongo mope abilonge, elimi mumbande abina, munanyangongo mope akinyango, elimi nangomo, pasa, elimi nangomo amuna, pasasa, elimi nangomo, pasa, elimi nangomo, pasasa, elimi nangomo, pasa, elimi nangomo amuna, pasasa, jen, elimpi, bananjen, vamos. na bangi din na posi din. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.